Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos al episodio número 98 de este podcast que di por llamar Bebedor Frecuente. Hoy vamos a hacer algo que me gusta mucho. Vamos a meternos de lleno en los números. Porque si hay algo mejor que tomar vino, no, mentira, no hay nada mejor que tomar vino, es entender cómo lo estamos tomando, o en este caso, cómo lo estamos comprando. ¿Alguna vez se preguntaron si sos un bicho raro por comprar cajas online? ¿O si sos el único que primero mira en el celu y después termina comprando en la computadora? Bueno, hoy voy a tratar de que respondamos todo eso. Sí, porque estuve leyendo el estudio anual de e-commerce vitivinícola 2024, un informe impresionante hecho por la agencia combinatoria, la Cámara Argentina de Comercio Electrónico y el Observatorio Vitivinícola Argentino. Este estudio es la radiografía exacta de cómo, cuándo, dónde y, sobre todo, quiénes están comprando vino por internet en Argentina. Para tener ayuda al desglosarlo, hablé con Andrés Rodríguez, director de Combinatoria, la agencia especializada que está detrás de todos estos datos. Por eso les voy a ir contando algunos emergentes junto a algunas de sus reflexiones a lo largo del episodio. Primero vamos a situarnos en contexto. Año 2024, un año, digamos, complicado. Una inflación interanual del 117.7% y 10 meses seguidos de caída en las ventas minoristas. La gente cuidó el mango más que nunca. Pero, y este es un pero gigante, en medio de esa caída general hubo un canal que no solo no cayó, sino que creció: el comercio electrónico. Fue el único canal que se mantuvo de pie. Y el vino, en ese caso, no fue la excepción. En 2024, la facturación online de las bodegas que ya vendían creció un 237%, ganándole cómodamente a la inflación. Y el número de pedidos, en ese mismo grupo comparable, creció un 12,5%. Y este 12,5% es el dato clave. En un año donde el consumo general caía, el online crecía. Ahora, antes de descorchar y celebrar, un baldazo de agua fría. ¿Saben cuánto representa todo ese boom del e-commerce en el total de ventas de vino en Argentina? Apenas el 1,56%. Sí, escucharon bien, 1,56%. Para que se den una idea, en la economía general de Argentina, el e-commerce pesa el 15%. Estamos literalmente en pañales. ¿Y por qué? El estudio es clarísimo, porque las bodegas no están vendiendo. De las 465 bodegas que tienen potencial para vender online, solo 165, un 35%, tienen una tienda web. Pero lo que es peor es que de esas 165, solo 57, es decir, el 12,3%, tienen una tienda online comercial. Es decir, solo 57 bodegas realmente gestionan su tienda, ponen ofertas, invierten en pauta y tienen un equipo atrás. El resto, bueno, el resto podría decirse que tiene una vidriera juntando polvo digital. Ahora, si las bodegas no están vendiendo directamente, ¿quién se queda con ese 1,56%? El informe muestra que los marketplaces, como Mercado Libre, venden casi el doble, 0,76%, que las tiendas propias de bodegas, 0,42%. Referido a eso, le pregunté a Andrés Rodríguez si esta es una batalla que las bodegas chicas ya perdieron. Marketplace versus bodegas. Bueno, si tomás los números en términos absolutos, te puede dar la impresión de que para una bodega podría ser más conveniente un marketplace que su propia tienda, pero en este caso es todo lo contrario. El vino, vaya a saber por qué motivo, es uno de los lugares donde a Mercado Libre, vamos a decir, que es el rey de los marketplaces, le ha costado hacer pie. Y si bien tiene números mayores en términos absolutos, tiene que ver más que nada con que dentro de Mercado Libre hay marcas eh, muy masivas que se venden con mucho volumen y que no tienen su propia tienda. Digo, hay, qué sé yo, vamos a dar algún ejemplo. DB Catena, por ejemplo, vende muchísimo y lo venden un montón de vendedores eh, y se vende muchísimo en Mercado Libre, pero Catena no tiene su propia tienda online. En cambio, cuando vos agarrás una tienda
como Susana Balbo, como Monteviejo, como Norton, como Bianchi. Son todas bodegas que tienen su propia tienda, que es fuerte y que en Mercado Libre les cuesta más hacer pie. Em, por lo tanto, no, al contrario, yo a una bodega chica le recomendaría mucho más tener su propia tienda que ir a Mercado Libre. Por una cuestión comercial y por una cuestión de marketing también, porque la tienda propia es el lugar donde vos comunicás como querés, con tu propio tono, priorizando los productos que a vos te interesan, destacando como a vos te interesan. El e-commerce siempre decimos que es estratégico, y es estratégico por esto, porque es un lugar donde tenés decisión total. Vos lanzás un producto que pueda parecer muy jugado y que en los canales tradicionales les cueste exponerlo porque compite con otras etiquetas más seguras. Bueno, vos en tu tienda online le podés dar todo el destaque que le quieras dar y lo podés empujar todo lo que lo quieras empujar. Entonces, tanto por una cuestión de marketing como por una cuestión comercial, yo diría que a las bodegas chicas les conviene mucho más la tienda propia, que ir a los marketplaces, que siempre es un complemento, digamos. Nada es una cosa u otra, pero bueno, si tuviera que elegir, la tienda propia tiene mucho más valor. Más allá de lo dicho por Andrés, esta falencia de las bodegas a activar sus tiendas propias, recordemos, solo 57 lo hacen a conciencia, muchas veces se basa en un viejo fantasma: el miedo a competir con sus propios distribuidores o vinotecas. Quise saber si ese fantasma sigue vivo y le pregunté a Andrés justamente si el mito de la canibalización sigue frenando el desarrollo del canal. Bueno, sí, sigue existiendo el mito, como vos decís, porque en realidad mientras haya voces que crean en esa situación, bueno, eso va a seguir ocurriendo. En general, en épocas de crisis y de baja de consumo, como es la actual, tenés muchos jugadores que están en situaciones delicadas, digamos, comerciales. Cuando vos estás en una situación delicada o que no es todo lo buena que vos pretendés, bueno, todavía es mucho más fácil buscar culpables en terceros y el e-commerce, bueno, a ciertas vinotecas, a ciertos distribuidores les genera irritabilidad, vamos a decir. Em, pero la realidad es que, tal cual como vos decís, son audiencias y clientes y target diferentes en general los que consumen en uno y otro lado, em, pero además se potencian porque cuando una bodega tiene e-commerce, lo que ocurre en la medida que empieza a tratarlo como canal y que crece, es que empieza a hacer publicidad, con la publicidad se hace visible en Instagram. Cuando una persona lo ve en Instagram, tiene esa marca mucho más presente y cuando entra a la vinoteca y ve la marca, o entra a un restaurante y ve la marca, tiene muchas más probabilidades de comprarla que si no la vio o que si no la conoce. Por lo tanto, en general, lo que nosotros vemos y comprobamos continuamente es que se potencian los canales. Eso no quiere decir que no exista un consumidor que le proteste a un vinotequero o que le remarque que lo puede conseguir más barato en otro lugar, como también lo puede conseguir más barato en un chino o en una persona que hace delivery por cuenta propia o de un montón de maneras. Lo que no va a tener en el e-commerce es la compra inmediata que tiene en la vinoteca, el asesoramiento que tiene en la vinoteca, la posibilidad de compartirlos combinarlo con productos de otras bodegas, etcétera. Es como cada canal maneja sus ventajas, eh, sus, sus consumidores que los prefieren, y en definitiva, como decía antes, los canales se potencian y no hay que tenerle miedo, al contrario. Hay que buscar el crecimiento de la industria para que crezcan todos los canales. Momento de pasar a una de mis partes favoritas del informe. ¿Quién está del otro lado del clic? Primero, la edad, y ahí agárrense. El que compra vino online no es el pibe de 20. El 59,7%, casi el 60%,
de las compras las hacen personas mayores de 45 años. El segmento más fuerte, incluso, es el de 45 a 54 años. Esto es llamativo porque en el e-commerce en general, el segmento de 21 a 44 es el más fuerte, o suele ser el más fuerte. Y claro, por este motivo, le pregunté a Andrés por qué el vino online no logra atraer a ese público justamente. Bueno, yo creo que el vino que se compra por e-commerce es un vino de etiqueta alto, y hay una cuestión también de billetera, vamos a decir. Es decir, eh, es más común que la gente empiece a ganar más y a tener mayor poder adquisitivo en la medida que avanza en su profesión, digamos, y que crece en su forma de generar dinero, digamos, ¿no? Entonces, es más probable que un over 40 se dé más gustos y compre más caro que un sub 40. El vino también tiene como una evolución natural en el consumo. Entonces, algo un poco que me parece que excede al e-commerce, que tiene que ver con toda la industria. Y en realidad lo que es destacable, si querés, es que ese comprador maduro no se frena por la tecnología o por el e-commerce, como muchas veces se piensa, sino que al igual que puede comprar en otros canales, también compra en el e-commerce. Otro dato fascinante es el que suele llamarse efecto escritorio. Escuchen esto, el 71% de las visitas a las tiendas de bodegas se hace desde el celular, pero el 47,6% de las ventas, casi la mitad, se cierran desde la computadora de escritorio. Vitrineamos en el celu, pero compramos en la compu. ¿Por qué hacemos esto? Bueno, mira, el informe de e-commerce o cualquier informe de e-commerce en realidad tiene por un lado los datos y por otro lado la interpretación, ¿no? Los datos en sí son muy útiles y sirven para accionar. Si yo sé que en el mundo del vino la mitad de las ventas se cierran en desktop, si bien mobile es súper importante, bueno, también tengo que tener puesto un ojo en desktop, porque eso me dicen los datos. Eso es lo primero. Lo segundo es la interpretación, y la interpretación depende de cada quien. En mi caso, mi interpretación es que hay dos motivos importantes para que haya más compras por escritorio en este rubro que en otros, ¿no? Que en el e-commerce en general. Por un lado, la referencia que hacíamos a la edad. Me parece que cuando la persona es más grande, eh, o si querés al revés, cuando la persona es más joven, es más amiga del celular y de hacer todo en el celular. Cuando la persona es más grande, eso se empieza a combinar y por ahí puede tener más preferencia a la comodidad de la compu. Por otro lado, creo que en la audiencia, el target que compra vino, hay mucho trabajador de oficina, vamos a decir, mucho oficinista, mucho gerente, que por ahí compra en su horario laboral desde la computadora de su trabajo. Otros productos que pueden ser comprados por ahí por público muy joven, por ejemplo, tal vez no trabaja todo el día en una computadora y le es más accesible utilizar su propio celular para comprar. Yo creo que esos son un poco los dos motivos desde mi interpretación, ¿no? Por supuesto que podría haber otras interpretaciones y para validarlas habría que hacer un estudio por ahí más profundo. Hasta acá ya sabemos quién compra y cómo. Pero ¿qué mete en el carrito? Primero, compramos para estoquear. El ticket promedio es alto, 94.504 pesos, y el promedio de botellas por orden es de 11,28 botellas. Nadie compra una botella sola. Esto nos lleva a una conclusión obvia. El e-commerce de vino es un canal de estoqueo, no de descubrimiento. Segundo, compramos calidad. El 65% de las ventas son reserva o gran reserva. Online vamos a buscar etiquetas, no precio de góndola. Tercero, somos clásicos. El 76,2% de lo que se vende es vino tinto y el Malbec solo representa el 42% del total. Y cuarto, y esto es increíble, somos fieles. 3 de cada 4 pedidos, el 74,2%,
son de clientes recurrentes. Esta fidelidad nos lleva de nuevo al crecimiento del 12.5%. ¿Cómo creció el canal en un año tan malo? El informe sugiere algo interesante. Se sumaron más clientes nuevos, pero los clientes fieles compraron menos veces durante el año. Le pedí a Andrés que me ayudara a entender este crecimiento en plena crisis. El crecimiento este año vino de nuevos clientes que descubrieron que podían comprar vino a través de Internet. Lo cual es una buena noticia, porque quiere decir que las tiendas están madurando y están sabiendo llegar a más clientes, ¿no? La fidelización decreció un poquito, no mucho, pero decreció un poquito, eh, y para mí tiene que ver más con una situación externa, donde estamos en una crisis un poco de consumo, porque el trabajo que se viene haciendo, que se ve en los principales jugadores, es muy bueno, ha mejorado en calidad en cuanto a la fidelización, pero hay menos cantidad de compras por año por persona, diría yo, y eso no deja al e-commerce exento. Ahora, como se logró llegar a nuevos clientes, se logró ese crecimiento de 12,5%, que es importante remarcar que es en base comparable, decimos nosotros, ¿no? Es decir, tomando los mismos jugadores de 2023 y de 2024, se creció un 12,5%. Si tomamos los nuevos jugadores, jugadores que no se habían medido porque tienen tienda privada y demás, el crecimiento llegó al 53%. Así que es un crecimiento estricto, el de 12,5%, y la verdad que para celebrar. Para cerrar y con tantos datos, le pedí a Andrés que me contara cuál fue el dato que más lo sorprendió a él como director de la agencia. Uf, Nicolás, qué pregunta. Es como ver a qué hijo querés más, ¿no? Nosotros convivimos con los datos, entonces nos cuesta sorprendernos con los datos. Me parece que hay datos muy interesantes en muchos niveles. Por un lado, entender que el 44% de lo que se vende es vino reserva y más del 27% es gran reserva o ícono. Me parece que es muy importante. Es un canal donde se logra vender productos más arriba, más caros que en otros canales, y me parece que eso es muy importante para las bodegas, y en la medida que el peso del canal crezca, va a ser muy importante. Se ven también algunas tendencias. Yo estaba muy atento a qué pasaba con el vino blanco, por ejemplo, que a nivel mundial viene creciendo. Y acá todavía son números chicos, pasó de un año al otro de 10 a 12%, que podría ser un error estadístico, necesita confirmación, pero si se confirma, en definitiva es un 20% de crecimiento y podría marcar una tendencia que es muy interesante. El hecho de que haya más hombres que mujeres consumiendo y gente de mayor edad que de menor edad, me parece que también es súper importante. Y la confirmación de la importancia del descuento, de las cuotas, del envío gratis, me parece que también son datos súper importantes. En 2024, que hicimos el informe en el 2023, y esto para mí, si querés, es el dato que yo más remarco. eh, Decíamos que el e-commerce, eh, que el vino en el e-commerce debería apuntar a representar más del 3% de la venta en mercado interno. Y decíamos que eso se podía lograr en 5 años si se crecía al 25% anual. Bueno, este año, si tomamos todo, incluso los e-commerce que se incorporaron, se creció a más del 50%. Eso hace que para superar en 4 años ahora ese 3% que pronosticábamos, se necesita un 18% de crecimiento anual, y me parece que esto es muy relevante, porque superar el 3% sigue siendo un valor pequeño, pero hace que el canal empiece a ser representativo, y que la aceleración del canal en ese momento, bueno, se vuelva más intensa. Entonces es un dato que
al cual nosotros le prestamos muchísima atención. Ahora, escuchándolo a Andrés, escuchándome a mí, números, porcentajes, datos, ¿qué podemos sacar en limpio de todo esto? El canal online de vinos creció en un año de crisis total. Es un canal resiliente. El comprador es hombre, en su mayoría, mayor de 45 años y compra desde AMBA. Compra calidad, compra cantidad y es muy fiel. Pero el dato que define todo es que el canal solo representa el 1.56%. La oportunidad es gigantesca. Si les gustó el episodio, me sirve muchísimo que se lo compartan a sus amigos y conocidos. Además, pueden calificar Bebedor Frecuente en Spotify o en su app de podcast favorita. Hasta el próximo episodio. ¡Salud!